Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Antonio Tobar Pineda. Mi equipo está conformado por Flores Jesús, Santos Luna Luis Fernando, Taxila Garra José Antonio y su servidor. Nosotros les vamos a presentar la actividad 2A de investigación de sistemas mecánicos, impartida por el profesor Morales Carmona Miguel Ángel. Nosotros somos del grupo noveno E de Ingeniería de Mecatrónica. Fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad, este tema se conforma por tres partes. Que primero, la velocidad, su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Cambia de manera uniforme y se obtiene por medio de la siguiente expresión. V es igual a V0 más A por T, donde V0 es la velocidad inicial, A es la aceleración que tiene el cuerpo, T es el intervalo de tiempo en el que se estudia el movimiento. Después sigue la posición. Su unidad en el sistema internacional es el metro y se calcula mediante la siguiente expresión. X es igual a x0 más b0t más un medio a t al cuadrado, donde x0 es la posición inicial, v0 es la velocidad inicial, a es la aceleración y t es el intervalo de tiempo en el que se estudia el movimiento. Sigue la aceleración. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Su valor permanece constante y distinto de cero. A es igual a cte. Cuando A es mayor a cero, la velocidad aumenta su valor y se dice que el cuerpo está acelerando. Cuando A es menor a cero, la velocidad disminuye su valor y se dice que el cuerpo está frenando. Por último, si consideramos el eje vertical Y, puedes encontrar la ecuación de posición anterior en la forma, que ya la vimos que es igual a Y es igual a Y0 más B0t más un medio a t al cuadrado. Fórmulas en movimiento circular uniforme. Las ecuaciones de movimiento circular uniforme son las siguientes. Que la letra phi está, aquí tenemos la letra que está denominada por la letra phi y omega. Phi es la posición angular del cuerpo en el instante estudiado y posición angular del cuerpo en el instante inicial respectivamente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radián. Después tenemos omega, que la velocidad angular del cuerpo, su unidad de medida en el sistema internacional es el radián por segundo. Después la aceleración angular, su unidad de medida es el sistema internacional, es el radián por segundo al cuadrado. Acá tenemos otras fórmulas de movimiento circular uniforme. Por ejemplo, θ es igual a θ0 más wt, donde θ es el ángulo girando en radianes, θ0 es el ángulo inicial en radianes, omega es la velocidad angular en radianes y t es el tiempo en segundos. Acá tenemos otras fórmulas donde tenemos el periodo, la frecuencia, la velocidad inicial, espacio y aceleración normal. Velocidad angular en movimiento circular uniforme. La velocidad angular es la rapidez con la que varía en el ángulo el tiempo y se mide en radianes, segundos. Recordemos que 2 pi radianes es igual a 360 grados. Si se dan dos vueltas en un segundo, la velocidad angular es 4 pi radianes sobre segundos. Si se da media vuelta en 2 segundos, es un medio de pi radianes sobre segundo. La velocidad angular se calcula como la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. La velocidad angular en el movimiento circular uniforme se muestra con la siguiente fórmula, donde omega es la velocidad angular en radianes sobre segundos, triángulo θ es la variación en el ángulo y triángulo t es el intervalo de tiempo. Considerando que la frecuencia es la cantidad de vueltas sobre el tiempo, la velocidad angular también se puede expresar como velocidad angular después tenemos omega, que es la velocidad angular en radianes sobre segundos, y f es la frecuencia en hertz. Tanto la velocidad angular como la velocidad tangencial son constantes. Fórmula para calcular la velocidad lineal a partir de una velocidad angular. Aquí tenemos la fórmula, donde v es la velocidad lineal, r es el radio y omega es la velocidad angular. La velocidad lineal es proporcional a la velocidad angular multiplicada por el radio. A continuación, mi compañero Chucho les explicará los siguientes puntos. Aceleración angular en el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En el vector, velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí aceleración normal. Entre ellas, algunas características son: la velocidad angular es constante.
El vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es del movimiento. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas. Movimiento armónico simple. Una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Decimos entonces que dicho cuerpo es un oscilador armónico. Esto implica que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido al efecto de fuerzas restauradoras. Las magnitudes características de un movimiento oscilatorio son el periodo, que se representa con la letra T, el tiempo, que es el tiempo que tarda de cumplirse una oscilación completa. Su unidad de medidas del sistema internacional es el segundo, y su fórmula es T igual a 1 sobre F, que simboliza la frecuencia. Y la frecuencia se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo. La frecuencia angular de movimiento armónico simple. La frecuencia angular, velocidad angular o pulsación, representa la velocidad de cambio de la fase del movimiento. Se trata del número de periodos comprendidos en 2 pi segundos. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radian por segundo. Su relación con el periodo y la frecuencia es: frecuencia angular es igual a 2 por pi y el periodo es igual a 2 pi por frecuencia. ¿Qué es la amplitud y cómo se calcula? Es el movimiento armónico. En el movimiento armónico simple se puede expresar como cualquier ubicación, en nuestro caso la ubicación x, como una función del tiempo. La amplitud es la distancia desde el centro del movimiento a cualquier extremo. ¿Qué es una onda mecánica? Las ondas mecánicas avanzan a través de un medio elástico, cuyas partículas oscilan en torno a un punto fijo en medio en cuestión puede ser gaseoso, líquido o sólido. También debe quedar claro que es una onda, la cual es un movimiento que se propaga con una cierta periodicidad en vacío o en un medio físico. Según sus características, las ondas se clasifican de distinto modo. ¿Qué es la vibración mecánica? Una vibración mecánica puede describirse como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio, sin que se produzca desplazamiento neto del mismo. Si el objeto que vibra entre en contacto con alguna parte del cuerpo humano, le transmite la energía por vibración. Esta energía es absorbida por el cuerpo y puede producir en diversos efectos que dependan de las características de vibración. Tabla de severidad de vibración mecánica. Las normas de severidad de vibración maquinaria se basan en dos parámetros de vibración, amplitud y frecuencia. A continuación vamos a comentar dos de ellas, que son Carta de Rathbone y norma ISO 2372-1974. Carta Rathbone es la primera guía, no norma, de amplia aceptación en el ámbito industrial. Fue desarrollada en los años 30 y perfeccionada posteriormente. La carta dispone de una escala logarítmica frecuencial en hercios o RMP y de una logarítmica de amplitud de desplazamiento, pico o pico, y en velocidad. La norma ISO 2372-1974, las características más relevantes de esta norma es aplicable en los equipos rotativos cuyo rango de velocidad de giro está entre los 60 y 1200 RMP. Los datos que se requieren para su aplicación son el nivel global de vibración en frecuencia, valor eficaz RMS, en un rango frecuencial entre 10 y 1.00 Hz, distinguiéndose varias clases de equipos rotativos según la tabla. Como pueden observar, está la tabla de clases, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, que más adelante se la vamos a explicar.
Para utilizar las normas ISO 2372 basta con clasificar la maquinaria en un estudio dentro de la clase correspondiente y una vez obtenido el valor global de vibración entre 600 y 60.000 CPM localizado en la tabla I3 la zona que se encuentra. Por ejemplo, A. Maquinaria nueva o relacionada, que está en verde. B. La maquinaria puede operar indefinidamente, que es la letra B, que está en amarillo. La C. La maquinaria no puede operar un tiempo prolongado, que es en color naranja. Y la última, D. Vibración está provocando daños, que es el color rojo, como pueden observar en la tabla. Ahora, ¿cuál es la clasificación de las máquinas desde el punto de vista de la medida de la vibración? Como les mostramos en la tabla anterior, la clase se divide en 4, que es clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. En la clase 1 son equipos pequeños hasta 15 kilowatts. Clase 2, equipos medios de 15 a 75 kilowatts o hasta 300 kilowatts con cimentación especial. La clase 3, equipos grandes por encima de 75 kilowatts con cimentación rígida o 300 kilowatts con cimentación especial. La clase 4, turbo de maquinaria con equipos con RMP de velocidad crítica. ¿Qué es la severidad de vibración? Así, la International Star Organización ISO se define como severidad de vibración al mayor valor de RMS de amplitud de velocidad de vibración obtenido en la banda de frecuencia de 10 a 1 MHz y medio en puntos preestablecidos de la estructura, normalmente medidas triaxibles en la tapa de los cojinetes o en los soportes. ¿Cuál es la clasificación de la maquinaria rotativa de acuerdo con la medición de la vibración ambasible? Está la maquinaria de movimiento con componentes tanto rotativos como alternativos, maquinaria rotativas con rotores rígidos, maquinaria rotativa con rotores flexibles y maquinaria rotativa con rotores semirrígidos. ¿Qué problemas causan las vibraciones mecánicas excesivas en equipos industriales? Las vibraciones pueden estar causadas por varias condiciones que pueden actuar por separado o en combinación. Tenga en cuenta que los problemas relacionados con las vibraciones podrían estar ocasionados por equipos auxiliares y no solo por el equipo básico. Entre los problemas que se pueden encontrar está el desequilibrio. Es cuando un punto pesado de un componente giratorio puede producir vibraciones cuando el peso desequilibrado rota alrededor del eje de la máquina y genera una fuerza centrífuga. Otro es la alineación incorrecta y descentramiento del eje. En esta se puede generar vibraciones cuando los ejes no están centrados y se produce una alineación angular incorrecta cuando los ejes de, por ejemplo, un motor y una bomba no están en paralelo, como lo podemos observar en la imagen. Después está el desgaste, el cual es el conforme cuando se desgastan algunos componentes como los rodamientos de bolas o de rodillos, las cadenas giratorias motrices o los engranajes, se podría producir una vibración. Cuando el anillo de un rodamiento de rodillos se daña, por ejemplo, los rodillos producirían vibraciones cada vez que pasen por la zona dañada. Y por último, la holgura, que es cuando las vibraciones que de otra forma pasarían inadvertidas pueden convertirse en evidentes y destructivas si el componente que vibra tiene los rodamientos sueltos o está unido a un soporte que no está realmente firme. ¿Qué variables se miden en una vibración mecánica? Una vibración se puede caracterizar por su frecuencia y su intensidad. La frecuencia es el número de veces que se completa un ciclo de oscilación y se mide en hercios. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. La intensidad puede medirse indistintamente en unidades de desplazamiento, velocidad o aceleración del elemento que vibra, ya que las tres magnitudes están relacionadas entre sí.
La aceleración de las vibraciones es una de las magnitudes que analiza el desplazamiento que producen las mismas. Se opta por tener en cuenta la aceleración por ser el parámetro más preciso. Las unidades de medida son metros por segundo. Después está la frecuencia de las vibraciones. La frecuencia hace referencia al número de veces que el elemento vibra por segundo. Se mide en hercios. En general, las máquinas no registran una frecuencia exacta, sino que suelen mezclar varias de ellas. Después está la dirección de las vibraciones. La dirección en que se aplica la energía va a determinar la zona afectada del cuerpo y va a producir distintos efectos en él. Y por último, está la duración de la exposición a las vibraciones mecánicas. Se refiere al tiempo a que está en contacto con las vibraciones mecánicas dentro de la jornada laboral. A la hora de evaluar esta exposición hay que tener en cuenta el uso específico que se le da a cada máquina, ya que en ocasiones una misma herramienta se utiliza para distintos fines y no todos tienen por qué producir vibraciones mecánicas. La magnitud que normalmente se utiliza habitualmente para determinar la intensidad de las vibraciones es la aceleración eficaz expresada en unidades de metros por segundo cuadrado. ¿Cuáles son los métodos de medición de una vibración mecánica? Medición de vibraciones con acelerómetros. Los acelerómetros son pequeños dispositivos que se instalan directamente en la superficie o dentro del objeto vibrante. Contienen una pequeña masa que está suspendida por partes flexibles que funcionan como resortes. Cuando se mueve el acelerómetro, la pequeña masa se desviará proporcionalmente a la velocidad de aceleración. Se puede usar una variedad de técnicas de detección para medir la cantidad de desviación de la masa. Como se conocen las fuerzas de masa y resorte, la cantidad de desviación se convierte fácilmente en un valor de aceleración. Los acelerómetros pueden proporcionar información de aceleración en uno o más ejes. Medición de vibración con sensores de desplazamiento sin contacto. Los sensores de desplazamiento sin contacto se montan con un pequeño espacio entre el sensor, sonda y una superficie del objeto vibrante. Los sensores de desplazamiento capacitivos y de corriente EDIS son las mejores opciones para mediciones de alta resolución y alta velocidad, porque sus salidas son medidas de desplazamiento y son perfectas para las mediciones de vibraciones relativa, vibración posicional. Estas mediciones se realizan cuando la ubicación física de la superficie del objeto vibrante en cualquier momento es un factor crítico. Vibración instantánea y total. Los sensores de desplazamiento producen salidas que se pueden observar en tiempo real, en un osciloscopio o con un sistema de adquisición de datos. Estos datos instantáneos en tiempo real proporcionan datos precisos de vibración que se pueden utilizar para determinar el rendimiento de una máquina en función del tiempo o la ubicación angular de una pieza giratoria. ¿Qué es la alineación de un sistema de transmisión? Es el proceso mediante el cual una o dos máquinas, normalmente un motor o una bomba, se posicionan de tal manera que el punto de energía se transfiera de un eje hacia el otro, haciendo que los ejes de rotación de ambas piezas estén colisionadas cuando la máquina esté en funcionamiento en condiciones normales. Como con cualquier definición estándar, hay excepciones. Algunos tipos de acoplamientos, por ejemplo, los acoplamientos de engranajes o ejes cardan, necesitan de una determinada desalineación para asegurar la correcta lubricación cuando estén en funcionamiento. Tipos de desalineación. Podemos distinguir tres clases de desalineaciones: axiales, laterales y angulares. No todos los acoplamientos son capaces de absorberlas de la misma forma. Es la razón por la cual podemos distinguir entre acoplamientos rígidos, flexibles, muy flexibles. La desalineación paralela es cuando las líneas centro de la flecha del equipo son paralelas, pero están desfasadas una de la otra. La desalineación angular es el término usado cuando dos líneas centrales de un eje están en el ángulo una respecto a la otra. La desalineación angular puede ocurrir en el plano horizontal o vertical de los ejes. Un objetivo típico es obtener una desalineación angular menor a 1 grado.